Durante años, viví bajo una etiqueta que me quemaba la piel, la de la villana. Todos me señalaban con ese dedo acusador, ese dedo pesado que aplasta la dignidad, diciendo que le había robado la vida. No solo su marido, no solo su futuro, sino la esencia misma de lo que ella representaba para el mundo. La esposa perfecta, la amiga leal, la víctima inmaculada. Pero la verdad es un río subterráneo. Puede tardar años en emerger, pero cuando lo hace, arrastra consigo todo el barro de las mentiras. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo fui condenada por un crimen que no cometí, y de cómo, al final, la verdadera villana tuvo que enfrentarse a la oscuridad que siempre había llevado dentro. Mi historia con Ricardo no fue un cuento de hadas, fue una tormenta, y yo, por ingenuidad o por pura necesidad de amor, fui la tonta que creyó que podía domarla. Lo conocí cuando él y Sofía ya estaban casados. Un matrimonio que, según él, era una cáscara vacía, un acuerdo social sin pasión. ¡Qué cliché tan horrible! Pero cuando amas, te aferras a los clichés si eso significa un minuto más de su presencia. Yo era joven, ambiciosa, y sí, estaba locamente enamorada de un hombre que, según el mundo, pertenecía a otra. Sofía, la esposa, era una obra maestra de la manipulación social, siempre vestida de tonos neutros, con una sonrisa dulce y unos ojos que parecían albergar todas las penas del mundo. En público, ella era la encarnación de la bondad y la paciencia. Cuando saltaba la noticia de la infidelidad de Ricardo, no hubo duda en la mente de nadie. Ricardo era un hombre de éxito, pero con una debilidad por la carne fresca. Y yo, Elena, la nueva diseñadora gráfica en ascenso, la recién llegada a la ciudad, era, por supuesto, la cazafortunas descarada, la que se había interpuesto en el camino de su felicidad. El mundo se volcó a su favor. Su página de Instagram, antes tranquila, se llenó de miles de mensajes de apoyo. «Eres una guerrera, Sofía. Déjalo, mereces más. Esa peta te pagará». Y en cada foto, ella posaba, ligeramente demacrada, con un velo de tristeza noble que conmovía hasta a las piedras. La narrativa estaba sellada. Sofía era la víctima, y yo, Elena, la destructora. El divorcio fue una pesadilla pública. Perdí clientes, mi reputación se hizo añicos. La gente me evitaba en las calles. Incluso mi propia familia, a kilómetros de distancia, me llamaba para rogarme que dejara de ser esa mujer y que encontrara un hombre soltero. Ricardo, por su parte, se sentía culpable. Se casó conmigo un año después, tratando de demostrarle al mundo que su amor era real. Pero el estigma ya estaba allí. Nunca pudimos escapar de la sombra de Sofía. Nuestra vida juntos era un susurro constante de la opinión pública. Pero lo más extraño de todo es que Sofía no desapareció. Se convirtió en la amiga más cercana de la madre de Ricardo, de su hermana e incluso de mi propia madre. Al principio, pensé que era una muestra de su nobleza inquebrantable, una forma de decir, los perdono a ambos. Ahora me doy cuenta de que era la maniobra de una ajedrecista experta. Ella no quería cortarnos. Quería mantenernos cerca para vigilarnos y asfixiarnos lentamente. La primera señal de que algo no encajaba fue hace unos 3 años. Yo estaba embarazada de nuestro primer hijo y Ricardo estaba en la cima de su carrera. Una noche, mientras cenábamos en la casa de sus padres, la madre de Ricardo mencionó casualmente que Sofía había estado visitándola para ayudarla con la organización de una gala benéfica. «Es tan dulce y atenta», dijo. «No sé qué haríamos sin ella». Me encogí de hombros, pensando, bien por ella. Pero luego, Sofía apareció en la fiesta de cumpleaños de Ricardo, con una excusa tan endeble como solo pasaba por aquí para desearle lo mejor. Ricardo estaba incómodo, yo estaba furiosa, pero Sofía se comportó como la madrina hada, sonriendo y deseándonos toda la felicidad del mundo. Lo más inquietante era la forma en que miraba a Ricardo, no con anhelo, sino con una satisfacción fría y calculada, como si supiera un chiste que nosotros aún no entendíamos. A medida que pasaba el tiempo, mi matrimonio se desmoronaba lentamente. Errores tontos de Ricardo, malentendidos absurdos. La presión de la sociedad, por supuesto, era una parte, pero también había pequeñas fugas de información, chismes que llegaban a Ricardo sobre mi vida,
sobre mis amistades, sobre mi trabajo. Siempre eran anónimos, pero el resultado era el mismo: tensión, peleas, desconfianza. ¿Quién, pensé, tiene tanto interés en vernos fracasar, incluso después de tanto tiempo? La respuesta obvia era Sofía, pero no tenía pruebas, y a ojos del mundo, ella era una santa. Luego, un día, mi socia de diseño me confrontó. Un cliente importante había cancelado un proyecto de $1 millón. La razón: una filtración de correos electrónicos internos donde yo, supuestamente, me quejaba de la ineficiencia del cliente. Yo sabía que no había escrito esos correos. Al revisar el sistema, la dirección IP que había accedido a mi cuenta provenía de un café cerca de la oficina de Sofía. Pero eso no era suficiente. Me obsesioné. Necesitaba demostrarle al mundo y a mí misma que yo no era la única culpable en esta historia, que Sofía no era la víctima, sino la maestra de ceremonias de una destrucción cuidadosamente planeada. Comencé a investigar, no con la rabia de una examante, sino con la frialdad de una detective. Rastreé el historial de Ricardo. Me di cuenta de algo que había ignorado antes: el patrón de las peleas entre Ricardo y Sofía antes de que yo apareciera. Siempre comenzaban cuando Ricardo estaba a punto de cerrar un gran negocio o recibir un ascenso. Ella lo agotaba emocionalmente, lo empujaba hacia afuera, hacia la distracción. ¿Y por qué? Porque Ricardo, en la cima del éxito, era demasiado poderoso, demasiado independiente para ella. Pero la prueba de fuego llegó con una vieja amiga de la Universidad de Sofía, una mujer llamada Laura. Laura era una periodista de investigación que había caído en desgracia hacía años, justo después de publicar una historia sobre un fraude financiero en una empresa donde, sorpresa, Sofía trabajaba. Me puse en contacto con Laura. Al principio se mostró reacia, pero le conté mi historia, la historia de la villana invertida. Le dije que yo creía que Sofía había arruinado su carrera para silenciarla. Le mostré el patrón de la destrucción. Y Laura, con los ojos llenos de una vieja herida, finalmente accedió a escuchar. La confesión de Laura fue el primer eslabón. Me dijo que Sofía, celosa de su éxito y de su inteligencia, había plantado pruebas falsas en su disco duro que arruinaron su reputación. Ella me sonrió y me deseó suerte después de que me despidieran, me dijo Laura con voz temblorosa. Ella es un ángel oscuro, Elena. Se alimenta de la miseria ajena mientras todos la adoran. Con esta información, supe que no podía confiar en nadie más que en mí misma y en Laura. Teníamos que encontrar la prueba irrefutable de que Sofía no solo era manipuladora, sino que había estado saboteando activamente mi vida, mi matrimonio y mi carrera durante todos estos años, mientras se vestía con el manto de la Santa Mártir. Sabía que Sofía guardaba sus secretos en algún lugar, porque las personas como ella no confían en nadie. El riesgo era enorme. Si fallábamos, la etiqueta de villana se convertiría en una lápida sobre mi vida. El siguiente paso, el único paso, era acceder a su vida privada, y el momento perfecto se presentó en la forma de un evento benéfico que ella misma organizó. El evento benéfico de Sofía fue mi oportunidad. Se trataba de una gala deslumbrante, llena de las mismas personas que me habían crucificado públicamente. Verla moverse por la sala, recibiendo elogios y abrazos, me daba náuseas. Era la anfitriona perfecta, el epítome de la gracia. La llamaban la Dama de la Compasión. Mientras ella recibía su ovación, yo y Laura, mi cómplice en esta búsqueda desesperada de la verdad, pusimos en marcha el plan. Laura se encargó de la distracción. Como periodista caída en desgracia, su presencia era notable y su habilidad para hacer preguntas incómodas, invaluable. Creó un revuelo menor en la zona de prensa, centrado en una discrepancia financiera en los informes del evento, algo lo suficientemente serio como para atraer la atención de Sofía por unos preciosos 10 minutos. Mientras ella, con su sonrisa tensa, intentaba apagar el fuego, yo me dirigí a la oficina privada del organizador, donde Sofía guardaba sus pertenencias. Sabía que los manipuladores, a pesar de toda su sofisticación digital, suelen tener un ancla de seguridad física. No tuve que buscar mucho. Sofía era meticulosa, y eso fue su perdición. En el fondo de su bolso de mano no encontré joyas, sino un pequeño disco duro externo y un diario de cuero cerrado con un candado minúsculo.
El disco duro era la clave de su vida digital, el diario, la de su alma oscura. Romper el candado fue sorprendentemente fácil. La adrenalina me dio una fuerza inesperada. Mientras escuchaba los ecos de la música y las risas amortiguadas, me senté en la penumbra de esa oficina y comencé a leer. El diario no era solo una lista de eventos, era una confesión detallada, un mapa de mi propia ruina. Sofía no solo había aceptado que Ricardo me engañara con ella, lo había orquestado. Había creado el ambiente de insatisfacción en casa, había sembrado dudas en la mente de Ricardo sobre su propia valía, empujándolo a buscar la validación en otra parte, y se había asegurado de que yo estuviera allí en el momento justo para que él cayera. Leí con el corazón latiéndome en las sienes. Describió el placer de verme arder, cómo disfrutó de la atención pública. «Ella es tan fácil de odiar», escribió con una caligrafía elegante. «Yo tengo a la madre de Ricardo, tengo a sus amigos, tengo a la prensa. Ella solo tiene su soledad. Es la venganza perfecta. No le quitas nada, dejas que el mundo lo haga por ti». El diario también reveló el sabotaje sistemático que había sufrido nuestro matrimonio. Los rumores sobre mí, los correos electrónicos falsos, la cancelación del gran contrato, todo estaba documentado con fechas, métodos e incluso capturas de pantalla de los mensajes anónimos que había enviado. Lo más impactante fue la revelación sobre Laura. Sofía no solo arruinó su carrera por celos, la chantajeó para que le proporcionara información sobre Ricardo en el pasado, usándola como una espía involuntaria. Transferí rápidamente todo el contenido del disco duro a un USB que llevaba conmigo. El disco contenía copias de los correos electrónicos falsificados, chats incriminatorios con terceros y, lo más crucial, un registro de transferencias de dinero a varias cuentas de redes sociales para impulsar la campaña de odio en mi contra después del divorcio. La prueba era irrefutable. La mujer que el mundo idolatraba era una depredadora sociópata que se alimentaba de la miseria que ella misma creaba. Salí de la oficina sintiendo que llevaba una bomba en las manos. Le devolví el bolso a Sofía, que ya había regresado, con la misma sonrisa dulce que antes. Me miró y por un instante vi un destello de triunfo. Ella pensó que había ganado. Se equivocó. La revelación fue meticulosa. No se trataba de vengarme, sino de limpiar mi nombre y exponer a la verdadera villana. Junto con Laura, presentamos la evidencia a un medio de comunicación respetable. No un tabloide, sino un programa de investigación serio. No queríamos chismes, queríamos justicia. La noticia explotó como un volcán. El titular no era sobre mi vida, sino sobre la manipuladora detrás de la máscara de Sofía. La gente al principio se mostró incrédula. «Es un truco de la otra mujer», decían. Pero la evidencia era innegable. Las transferencias bancarias, las direcciones IP, la caligrafía del diario que fue validada por un experto. La dama de la compasión resultó ser una criminal emocional, una maestra en el arte de la destrucción silenciosa. Ricardo se derrumbó. Leer las confesiones de Sofía sobre cómo lo había manipulado y orquestado cada pelea antes de mi llegada y cómo siguió saboteando nuestra vida después fue un golpe devastador. Entendió que él no era un adúltero que se había equivocado, sino una marioneta en las manos de su exesposa. Pidió perdón, no solo a mí, sino a Laura y a todos los que Sofía había lastimado. Nuestra relación se curó de una manera extraña y profunda, basada en la verdad compartida y el dolor de la traición. Sofía desapareció de la vida pública, perdió sus puestos en las juntas de caridad. Su reputación fue destrozada de una manera mucho más brutal de lo que ella nunca pudo lograr conmigo. Su venganza había sido robarme la vida. Mi justicia fue devolverle la verdad. Ya no era la santa, era una figura de burla y desprecio. El destino, en este caso, fue mucho más cruel que cualquier plan que yo hubiera podido idear. Hoy, la gente que me condenó en el pasado me mira con ojos diferentes. Algunos piden perdón, otros simplemente evitan el contacto, avergonzados de su juicio apresurado. He recuperado mi carrera, mi paz mental y, lo más importante, mi propia historia. No soy la villana, nunca lo fui. Fui la víctima de un engaño tan elaborado que solo el tiempo y una dosis de coraje inquebrantable pudieron desentrañar. Si has sido etiquetado injustamente, recuerda, la oscuridad
no puede durar para siempre. La verdad, tarde o temprano, encuentra su camino hacia la luz. Y cuando lo hace, la inversión de roles es total y la caída del verdadero villano espectacular.